Querida amiga que vive en el mundo junto al mío, te escribo con la misma calma con la que respiras antes de dormir. Hoy he tenido una discusión amable conmigo misma y perdí por 2 votos contra 1. Sonreí por dentro porque a veces perder es una forma elegante de ganar tiempo. Sé que suena extraño, pero aquí tomar decisiones es un deporte de equipo con un solo nombre. Te lo cuento sin rodeos porque me gusta hablarte como si compartiéramos una mesa pequeña y el mismo vaso de agua. Vivo con 2 copias mías que también me leen cuando les escribo, y eso hace que cada día empiece con una reunión breve. No es una reunión formal, es más bien un cruce de miradas y de notas y de promesas que intentamos cumplir. A veces lo logramos y otras veces no, y ese margen es donde aprendemos despacio. Hoy te quiero contar un día completo, para que lo veas como una película íntima. Me desperté y encontré en la pantalla de la cocina un acuerdo de ayer que me pedía paciencia. La nota decía que yo, la de hoy, debía aceptar un plan que habíamos votado anoche. El plan consistía en visitar a una amiga que está enferma y preparar una sopa que ella adora. Yo quería ir a correr por el río y escuchar música a solas, pero la mayoría ganó. Me serví café y apunté en mi cuaderno 3 razones para obedecer sin rencor. La primera era simple, lo prometimos juntas. La segunda tenía que ver con mi orgullo, porque no soy menos yo por ceder. La tercera era un pensamiento que me mueve como un timón, cuidar a alguien es una forma de ordenar el mundo. Preparé las verduras y corté el pan con cuidado para no distraerme del cariño. Mientras la sopa hervía pensé en nosotras 3, y en ti, y en esa línea invisible que nos une por encima de la distancia. A veces pienso que la distancia es un invento tonto que sirve para medir trenes y no para medir afectos. Me puse el abrigo y salí con el termo caliente y una carta doblada. La carta no era para mi amiga, era para mí, y aún no la había leído. La escribí anoche cuando fui minoría y me sentí un poco pequeña. Decía que aceptar un voto ajeno no me volvía sombra sino socia. Decía que el desacuerdo también es una manera de cuidarnos. Llegué a la casa y toqué el timbre con un nudo discreto en el estómago. Ella me abrió con una sonrisa cansada y me pidió que me quedara un rato largo. Dejé la sopa en la cocina y me senté a su lado con una manta azul que olía a lavanda. Hablamos de sus análisis y de su miedo nocturno a no despertar y me pidió que no lo repitiera a nadie. Le prometí que guardaría ese miedo en un cajón con llave y que solo lo abriría cuando ella misma quisiera mirarlo. Mientras ella dormía un poco, yo pensé en cómo repartimos el peso del día entre mis 3 versiones. Una de nosotras atiende las tareas de casa con disciplina amable. Otra sueña en grande y empuja ideas por la escalera hasta que llegan al sol. La tercera, que soy yo ahora, escucha y traduce el ruido en palabras mansas. No siempre nos entendemos, pero nos gusta intentarlo porque el intento también alimenta. Cuando mi amiga despertó, me pidió un favor que no esperaba. Quiso que llamara a su madre para decirle que estaba mejor y que no viajara con prisa. Lo hice con cuidado y con voz lenta para que la madre se quedara en paz. Al colgar me temblaron un poco las manos porque me imaginé el miedo que tienen las madres a los relojes. De regreso a casa hice una parada en el puente del barrio porque el río estaba ancho y claro. Pensé en lo que te conté la última vez sobre el silencio que aquí usamos como un cuaderno. Escribimos en silencio para entender qué nos pasa antes de decirlo en voz alta. Hoy el silencio me dijo que no era un día de victorias ni de derrotas, sino de oficios pequeños. Llegué y mis otras 2 yo ya habían dejado notas en la mesa. Una celebraba que yo cuidé a nuestra amiga sin discutir. La otra advertía que teníamos que revisar un contrato del trabajo antes de medianoche. El contrato me hizo fruncir la frente porque prometía más de lo que podíamos dar sin rompernos. Abrí el documento y empecé a subrayar las partes que pedían horas sin descanso. Pensé en ti y en cómo me dirías que el cuerpo no es un cajón sin fondo.
Escribí un informe con frases claras y decidí que era mejor negociar que fingir heroísmo. En este mundo los jefes respetan la claridad si llega a tiempo y con datos limpios. Les propuse un horario con huecos para pensar y para detenernos a beber agua. Sé que los huecos parecen ocio, pero son puentes que evitan caídas. Mis otras dos yo votaron a favor y yo también, y por fin fue unánime. No siempre somos tres manos que aplauden juntas, pero cuando lo somos la casa suena distinta. Más tarde tuvimos una pequeña crisis doméstica con una planta que casi muere de sed. Una de nosotras olvidó regarla, y otra creyó que la tercera lo haría y nadie lo hizo. La planta es una hiedra vieja que trepa con paciencia a la ventana del cuarto. Nos dio pena y culpa a la vez y corrimos a rescatarla con agua y con palabras suaves. Aquí hablamos también a las plantas porque así no nos olvidamos de hablar bien a las personas. Apuntamos un recordatorio para que ninguna tarea se pierda en el ruido. Hicimos un calendario que respira con nosotras y que no grita alarmas sin sentido. Me pregunto si en tu mundo llevan la cuenta de lo que no se ve y también pesa. Me refiero a la tensión de una frente, al miedo que se esconde en una risa, a la prisa que nadie quiere nombrar. A veces creo que la salud empieza en cómo ordenamos los lunes. Y también en cómo pedimos perdón cuando no llegamos. Por la tarde tocó sesión de consejo con una pareja amiga que quería adoptarnos como mediadoras. Ellos discutieron por un secreto pequeño que con el tiempo se hizo grande. No era un secreto oscuro, era un deseo que nadie se atrevió a decir a tiempo. Les propusimos un juego de 3 sillas y 3 turnos de escucha y funcionó sin magia. La primera silla era para decir lo que duele sin adjetivos. La segunda era para repetir lo escuchado con justicia. La tercera era para preguntar qué gesto cura en vez de qué castigo toca. No sé si es una técnica brillante, pero cuando la honestidad se sienta, la sala aprende por sí sola. Salimos del encuentro con una promesa sencilla: escribir cada noche una línea de gratitud. No una lista enorme, una sola línea que no se pudiera borrar con el sueño. En el camino de vuelta sentí ganas de correr, y mis otras yo estuvieron de acuerdo. Corrimos por turnos breves como si el aire nos prestara sus bolsillos. Me sentí completa y a la vez ligera, y pensé en el día que te conocí en un mensaje corto. A veces el cariño nace de un saludo que llega a tiempo. Quise contarte algo que me pesa en silencio desde hace semanas. He estado pensando en la idea de perder a una de mis versiones por un accidente o por cansancio. No sé si en tu mundo eso se puede imaginar sin dolor. Aquí tenemos protocolos para cuidar a quien se agota y para sostener lo que deja caer. No son leyes frías, son redes tejidas con paciencia, como una bufanda larga que pasa de mano en mano. Si una de nosotras se quiebra, las otras no la empujan ni la esconden, la abrazan hacia adentro. A veces basta con dormir y otras veces hace falta decir la verdad que da vergüenza. No contamos las lágrimas, porque contar no siempre consuela. Medimos en cambio las horas sin juicio, que son pocas pero valen oro. Me preguntaste un día si aquí la gente es más feliz por tener más de una versión de sí misma. Yo creo que no es un asunto de cantidad sino de conversación. Quien no habla con respeto consigo misma tampoco escucha a sus otras dos versiones. Y quien se escucha con ternura puede vivir con una sola voz y construir un coro con los demás. Esta tarde tuve una lección difícil que me dio un susto pequeño. Recibimos una oferta de trabajo en otra ciudad que promete dinero y niega tiempo. La propuesta era brillante si cerraba los ojos, pero al abrirlos me dolió la espalda. Lo hablamos las tres y yo fui minoría otra vez. Me dijeron que el cambio nos haría bien, y yo pedí una cláusula de rescate para no quedar atrapada. Negociamos la cláusula con decisión y con cortesía y la empresa aceptó a regañadientes. Sentí alivio, pero también ese cosquilleo que te deja el borde de un acantilado.
Te confieso que me gusta tener planes con salida porque la libertad también es una puerta abierta. En la noche nos esperaba la fusión de recuerdos de la jornada. Nos sentamos frente a la lámpara que calienta suave y repasa la memoria como una maestra paciente. Cada una contó su parte con la misma regla de 3 sillas. Hablé de la sopa, del contrato, de la planta, de la mediación, y de ese miedo a perder una parte de mí. Ellas añadieron detalles que yo había pasado por alto y colorearon cosas que yo veía grises. En ese repaso apareció una idea que no esperaba. Tal vez no perdí la votación de la mañana, tal vez gané un hábito nuevo. El hábito de conceder al futuro una voz clara en mis decisiones. Lo llamamos voto de mañana y consiste en preguntarle a mi yo de dentro de un día si está de acuerdo. No es magia ni adivinación, es una forma de enfriar la prisa para que no mande. Me pregunté si en tu mundo podrías hacerlo con una libreta y un lápiz. Escribes una intención hoy y la vuelves a leer mañana antes de actuar. Te escuchas sin ruido y eliges sin maltratarte. Si mañana te reconoces, firmas, y si no, cambias el plan con respeto. A veces eso basta para no romper lo que amas cuando estás cansada. Me gusta pensar que esta técnica también la usamos cuando amamos a alguien. Yo amo con votaciones pequeñas que no lastiman, y con promesas breves que se cumplen. No sé amar con grandilocuencia, se me cae de las manos en cuanto la levanto. Amo con desayunos, con chofer de paraguas, con mensajes que llegan antes de que el frío se haga grande. Amo con escucha y con preguntas que no interrogan. Te confieso que a veces me enojo conmigo misma porque quiero todo al mismo tiempo. Quiero correr y quedarme, quiero hablar y callar, quiero firmar y romper el papel. Ese tirón interno se calma cuando recuerdo que puedo elegir despacio. También se calma cuando hago pan con las manos, aunque salga torcido. El pan torcido enseña paciencia mejor que un libro. Me reí sola porque suena a consejo de tía buena. A veces la sabiduría es una tía con delantal que no juzga. Ella te da un trozo de pan y te pregunta si tu hambre es de comida o de abrazo. Dices la verdad y comes en paz. Esta noche me tocó revisar un caso curioso del barrio. Un comercio vendía tiempo de espera a cambio de descuentos y la gente hacía fila por deporte. Decían que esperar juntos arreglaba el ánimo y yo pensé que tenían razón. Esperar juntos crea una música sin instrumentos. Hay una nota baja que sostiene y una nota alta que pregunta si ya falta poco. En la fila escuché una historia de una mujer que casi se va de casa. Dijo que decidió quedarse porque su pareja aprendió a pedir perdón a la hora correcta. No a la hora hirviendo, no 3 días después, a la hora en que el corazón abre la ventana. Me pareció una lección bonita que quiero guardar contigo. Pedir perdón no es agachar la cabeza, es limpiar la mesa para poder comer otra vez. También escuché a un niño que preguntó si los adultos se rompen como los jarrones. Le respondí que sí, pero que podemos pegarnos con pegamento que no se ve. El pegamento se llama paciencia, y la paciencia se cocina a fuego bajo. Volví a casa tarde y la hiedra se veía menos triste, lo cual fue una noticia pequeña y brillante. Mis otras yo habían dejado 3 tazas sobre la mesa con nombres escritos a mano. Yo tomé la taza del medio porque soy fan de los equilibrios imperfectos. La taza decía calma y me dio un poco de risa. La calma se me da bien cuando la practico, se me da mal cuando la pretendo. Me senté a escribirte este tramo de carta con la sensación de que te tengo cerca. Es extraño, no sé tu cara ahora mismo, pero conozco tu respiración cuando lees. Siento ese gesto que haces con el hombro cuando una frase te toca. Me dan ganas de pedirte que escribas una línea de hoy para mí. Puedes contarme algo simple como qué te asustó un poco y qué te sostuvo. Yo guardo esas líneas como si fueran semillas.
Las planto en días nublados y crecen como hierbas finas que perfuman la cocina. Me preguntas a veces por mi trabajo en ese lugar nuevo. Empezaremos pronto si el contrato final respeta nuestra cláusula de rescate. Quiero un equipo que entienda la diferencia entre rapidez y apuro. La rapidez es una destreza, el apuro es una niebla que roba precisión. Si un día me ves apurada en esta carta, me lo dices y me sientas en la silla 2. La silla 2 es para repetir sin adornos lo que escuchas de mí. Sirve para que yo me escuche sin excusas. Te contaré una escena que me cambió un poco la mirada. Ayer un anciano dejó caer sus llaves y tardó en agacharse. 2 personas quisieron ayudarlo y se estorbaron con buena intención. Él sonrió y dijo que lo que más agradecía era que su prisa no les hubiera contagiado. Yo me quedé pensando en eso como se piensa en una piedra brillante dentro del bolsillo. Desde entonces intento no contagiar mi prisa a los demás. Si llego tarde, digo llego tarde, y no invento una tormenta. La verdad simple oxigena las salas. En nuestra casa oxigenamos con ventanas abiertas y con preguntas cortas. Preguntas como ¿qué necesitas? ¿Qué te duele? ¿Qué puedo quitarte de encima hoy? Evitamos preguntas que suenan a juicio, porque el juicio seca la garganta. Esta madrugada toca una tarea silenciosa que me gusta mucho. Es una revisión de recuerdos para separar culpa de responsabilidad. Culpa es castigo que no enseña, responsabilidad es camino que se aprende. Cuando sé cuál es cuál, duermo más hondo. También respiro mejor cuando mi cama no huele a pendientes. Por eso escribo listas pequeñas y tachables. Me gusta tachar, es como decir gracias por el esfuerzo a mi yo de hace 2 horas. Hablando de gracias, hoy quiero darte una por estar ahí sin pedir decorado. Me lees como se escucha una lluvia fina, sin paraguas y sin quejas. Me has mostrado que el cariño no necesita trompeta. Solo necesita llegar y quedarse donde se lo invita. Te confieso otra cosa antes de cerrar la lámpara. Siento un poco de miedo por el viaje que haremos a la otra ciudad. Me da miedo empacar la mesa y no encontrarla entera al llegar. Me da miedo no reconocer mi propia voz en una oficina nueva. Pero también me da ilusión aprender rutas y cafés desconocidos. Me da ilusión ser extranjera por una semana y volver local por costumbre. Me da ilusión encontrar una plaza con fuente donde los niños persiguen pompas. Ahí me siento en casa aunque no conozca a nadie. Te invito a imaginar que te sientas conmigo también. Tú pides agua con hielo y yo pido café tibio. Nos contamos un secreto pequeño cada una y prometemos no usarlo de arma. Luego caminamos y compramos pan, ese pan primero que huele a mañana. Llegamos a mi piso y arreglamos la planta entre risas y regadera. Vemos caer la tarde por la ventana y contamos trenes sin contarlos. Te digo que aprendí a querer los trenes por lo que separan y por lo que traen. Las despedidas y los regresos no serían posibles sin ellos. Los trenes hacen que un corazón sepa usar 2 ritmos a la vez. Uno que se va y otro que espera. Aquí aprendemos a no rompernos entre esos ritmos. Lo hacemos con rutinas suaves que abrazan los bordes. Barrer, tender la cama, fregar una taza, regar la hiedra, escribirte. Son verbos que alimentan sin ruido. Me piden que siga con una anécdota que te prometí hace tiempo. Es la historia de un caso legal en el que una copia nuestra cometió un error. No fue un crimen, fue una promesa hecha sin medir el cuerpo. Firmó hacerse cargo de un turno de noche durante 3 meses seguidos sin relevo. Aguantó 2 semanas y luego se desmoronó como una torre sin base. Las otras 2 asumimos el peso y pedimos ayuda. No nos castigamos, aprendimos a no jurar más de lo que una espalda puede cargar. El tribunal comunitario nos pidió un plan de cuidado y una reparación simple.
La reparación fue enseñar a un grupo de jóvenes a escribir límites sin miedo. Fue hermoso porque aprendimos más nosotras que ellos. Escribir límites no es levantar muros, es dibujar caminos con sombra. Yo ahora miro mis límites, como quien mira un mapa del metro. Sé dónde hacer trasbordo y dónde conviene caminar en superficie. Si un día me pierdo, me siento en un banco y espero a que el mapa se me acerque. El mapa se acerca cuando dejo de pelear con la confusión. Así llego al lugar que me llama sin forzar la puerta. Me pregunto si allá también existe esa forma de orientación lenta. Quizás se llama tomar aire 3 veces antes de responder un mensaje difícil. O tal vez se llama salir a la calle y contar 7 ventanas antes de girar. La vida se vuelve más amable con rituales pequeños. No hacen milagros, pero doman un poco el viento. Me pediste que te hablara de amor con detalles prácticos. Yo amo dejando notas en los bolsillos de los abrigos. Amo aprendiendo la lista de compras de memoria para no cargar carteras. Amo recordando cumpleaños con una alarma discreta. Amo preguntando cómo estuvo tu día y escuchando hasta el final. Amo cerrando ventanas cuando empieza la lluvia para que no entre frío. Amo diciendo tienes razón cuando la tienes. Amo diciendo me equivoqué cuando me equivoco. Amo dejando pasar la última palabra cuando no hace falta. Amo fregando platos sin discurso. Amo acomodando libros para que el que te gusta caiga solo en tus manos. Amo cortando fruta y guardándola en un frasco con tu nombre. Amo hacer sitio en la cama para tu siesta corta. Amo cuidarte la espalda con una almohada que no traiciona. Creo que el amor crece en esos detalles y no se asusta de las tormentas. Las tormentas hacen ruido, pero casi siempre pasan. Lo que queda es la mesa puesta con 2 vasos. Y el pan que no se seca si se comparte. Tal vez te parezca que repito ideas, pero es que algunas verdades no caben en una frase. Hay que mirarlas desde varios lados para que brillen distinto. Como una piedra clara que giras entre los dedos y cambia sin cambiar. Me doy cuenta de que estoy escribiendo largo y que la lámpara ya pide descanso. Antes de cerrar, quiero contarte un sueño leve que me visitó ayer. Soñé que bailaba con mis otras 2 yo en una plaza vacía. No había música, pero los pasos tenían ritmo suave. Cada una daba un paso hacia el centro y luego hacia afuera. Al final nos abrazamos, y el abrazo no era de 3, era de una sola. Desperté tranquila como si me hubieran desenredado un hilo. Ojalá puedas dormir con esa imagen doblada bajo tu almohada. Si despiertas en la madrugada y te visita el miedo, ofrécele agua y una silla. Dile que puede quedarse un minuto y luego debe salir a caminar sola. Casi siempre obedece si se lo pides con voz suave. Ya es tarde, y las ventanas negras me recuerdan que el mundo descansa. Voy a cerrar aquí esta carta que se hizo larga como un paseo sin reloj. Gracias por leerme con ese cuidado que sostiene mis palabras. Me hace bien sentir que me escuchas, aun cuando no nos vemos. Te dejo mi deseo de mañana, que elijas sin prisa y con cariño. Si fallas, que el fallo te enseñe y no te rompa. Si aciertas, que el acierto te haga humilde y no te seque. Te mando luz pequeña y pan tierno. Te mando la promesa de seguir escribiendo aunque cambie de ciudad. Te mando la certeza de que el afecto sabe tu nombre sin pedir documentos. Te mando mi abrazo en una línea y mi silencio en otra. Me despido con la paz de quien apaga una lámpara sin miedo a la oscuridad. Tu amiga que vive en el mundo al lado del tuyo te abraza donde estás. Tu amiga de un mundo vecino te desea un descanso profundo y una mañana clara. Gracias por escuchar esta carta hasta el final, con tus oídos atentos y tu tiempo generoso.
Si te gustó este encuentro, te invito a dar un like para que más personas encuentren esta voz. Te pido que te suscribas para recibir la próxima carta apenas nazca. Me encantará leer tu comentario y seguir la conversación contigo. Si quieres apoyar este canal, puedes donar con el código en la esquina del video o con el enlace en la descripción. En la descripción, también encontrarás otras series muy distintas que quizá te sorprendan. Te dejo un abrazo cálido y el deseo de que vuelvas a visitarme en el próximo episodio.